Pero vos mencionaste esto de que al principio empezaste con 2 esquís y después con uno. ¿Qué equipo se necesita para practicar el esquí adaptado? Bueno, para el esquí adaptado depende mucho de la discapacidad que tengas. Sí. Sí, lo que hace el esquí adaptado, yo hago esquí, monoesquí alpino, que es el que uno baja por la montaña, básicamente. Después hay otro que se llama esquí de fondo, son dos equipos distintos o sillas distintas que se usan. Eh, y uno generalmente empieza con un biski, que es como un asiento con dos esquíes donde tenés más estabilidad, Ujú. para que empieces a conocer. Yo no conocía ni la nieve la primera vez que fui, fue la primera vez que conocí la nieve y que hice un deporte de nieve. Entonces te da más seguridad, hasta que tenés más superficie apoyada en la nieve, entonces eh, es como empiezan la gran mayoría. Otros empiezan directamente con el monoesquí, eh, y lo que tiene el esquí, yo no compito en esquí, pero sí lo que se hace es, bueno, todos los que tienen como una discapacidad motriz, supongamos, no sé, una doble amputación de piernas, mielomeningocele o distintas así discapacidades motrices, y hacen monoesquí, todos compiten en la misma categoría. Lo que se hace para, obviamente, que sea más justo, es se hacen evaluaciones para ver qué tan rápido te corre, por ejemplo, el tiempo. Eh, si tenés más lesión, obviamente el tiempo te va a correr mucho más lento en comparación a alguien que tiene control de torso, que tiene otro tipo de discapacidad. Pero después, los elementos que se necesitan es un monoesquí, eh, que es la estructura, los esquíes, y después se usan en los brazos son como para que en el mundo de la discapacidad lo van a entender como un canadiense o como los bastones, Ajá. que tienen dos esquíes, se llaman estábilos. Entonces, eso te sirve para, obviamente, estar más apoyado, que uno a medida que va avanzando en capacidad de esquiada, el, no los utiliza tanto, pero también sirve mucho para dar dirección, para frenar. Muchos se hace simplemente con la destreza del cuerpo, pero bueno, existen y se utilizan estas dos herramientas que obviamente también es para impulsarse. Si uno se frena y todo tiene que arrancar de alguna forma, entonces eh, se utiliza eso. Y obviamente después todas las cosas de seguridad, casco, antiparras, campera de nieve, pantalón de nieve. Sí. Pero bueno, y siempre la idea del equipo es que uno esté lo más eh, perfecto en el equipo, es decir, en el monoesquí, en el asiento del monoesquí, que no quedes como flojito, que te puedas Ah, mover, porque el monoesquí tiene que ser parte de vos cuando esquías. Si vos querés doblar para la derecha, el monoesquí tiene que estar muy sujeto a tu cuerpo para que vaya a la derecha. Estás un poquito suelto y ya el monoesquí hace lo que quiere. ujú. No lo puedes controlar. Entonces también tiene esa perfección de tenés que perfeccionar un equipo, hacerlo a tu medida. Eh, Sí. lo que también encarece mucho. Ya un deporte que es muy caro, la versión adaptada es aún más cara, porque no solo tenés que comprarte los esquíes, sino que tenés que hacer un asiento a medida, tenés que comprar el monoesquí, los estábilos, eh, y eso para obviamente hacerlo lo mejor posible. Después sobre todo los argentinos nos la vamos ingeniando para, con lo que tenemos, podemos hacer esto. Pero bueno, por ejemplo en Corea les pasaba mucho que nos veían o veían nuestros equipos, eh, y primero que eran muy viejos para ellos porque ellos tienen la posibilidad de cambiarlos muy seguido. Y después que, no sé, para rellenar el asiento le poníamos goma espuma, entonces capaz no eran los más lindos visualmente, pero eran los perfectos para nosotras en ese momento. Sí. Entonces es como que no es lo ideal, pero bueno, es lo que hay, o lo que uno puede acceder. Sí, sí, aparte como es un deporte que conlleva riesgo, no es importante esos temas que mencionaste de seguridad y también es un dato interesante saber esto de que quizás para el esquí adaptado sea un poco más costoso que, nada, que el esquí regular.
Sí, Eh, en general, siempre la versión adaptada de un deporte suele ser más sí, costosa. Ya la vida de una persona con discapacidad suele ser más costosa en el sentido de la silla, si bien hay un montón de apoyo, ya sea estatal o lo que sea, eh, es difícil. Con tenis me pasa lo mismo. Uno tiene que tener la silla de tenis y no son cosas baratas. Entonces, bueno, es ahí, es ingeniársela a ver qué puedo hacer. Eh, no sé, hay chicos que para ir a esquiar venden rifas, entonces es como que te las ingenias, si lo querés hacer, las ingenias. sí, sí. Sí, esto que dijiste por ahí, el argentino se arregla con otras cosas más eh, improvisadas. Sí, Y atamos las cosas con alambre a veces. claro. Bueno, y Noria, más un poco pensando en lo emocional, en del deporte, para las personas con discapacidad, ¿vos crees que el deporte puede ayudar al bienestar o, sí, a tener un buen bienestar emocional o sentirse bien consigo mismo? Sí, obviamente el deporte, primero el deporte ayuda mucho a integrarse a uno, ya sea con discapacidad como sin discapacidad. Es un lugar donde vos obligadamente vas a conocer gente, o sea, te pueden caer bien, mal, lo que sea, pero vas a formar parte de un nuevo vínculo social. Y muchas veces a las personas con discapacidad o a los chicos con discapacidad se les complica esa integración. Entonces está bueno ir a practicar un deporte. Yo siempre voy a recomendar obviamente tenis y ahora esquí, pero después hay un montón de deportes y es encontrar el que te guste. Yo Sí, sí. también pasé por otros deportes y a mí el que me gustó fue el tenis, después apareció en mi vida el esquí, que lo amo y lo disfruto mucho de hacer. Eh, y en todos lados uno va generando un grupo de pertenencia. Yo saqué muchos amigos. Yo, como te mencionaba al principio, iba a un colegio donde la única persona capaz con una discapacidad era yo. Después, obviamente, cuando fui creciendo, iban entrando otros chicos con discapacidad, que hoy en día también son mis amigos porque me los cruzó el deporte. Ujú. Entonces, es un gran lugar para que uno se pueda incluir. Eh, y obviamente, eh, desde el lado de, no solo desde conocer gente, sino que estás haciendo algo por tu salud. Eh, Sabemos que, por ejemplo, al tener una discapacidad es más difícil estar o mantenerse en forma o practicar ciertos ejercicios. Bueno, ir a hacer un deporte adaptado te van a dar las herramientas para que vos lo puedas hacer. Eh, Después uno va probando qué deporte le gusta más, qué deporte le gusta menos. Yo siempre voy a recomendar hacer un deporte, es lo ideal y lo recomiendo a todo el mundo, que por algo es. Pero bueno, después puede pasar que no te gusten los deportes y te vayas más por lo artístico. Yo en su momento cuando no podía hacer deporte, hice comedia musical, hice canto, hice teatro, cerámica, ¿viste? Hice un montón de cosas que también te genera un grupo de pertenencia. Eh, pero bueno, no tiene esa parte saludable de hacer o practicar un deporte, que no solo estás ganando amigos o conociendo gente y saliendo capaz de la comodidad de tu casa y de que uno en su casa está cómodo, sino que también estás haciendo algo por tu salud. Sí, sí. Bueno, es muy importante eso que decís, que obviamente además de ayudarte a hacer grupo de pertenencia o integrarte, esto de aprovechar el deporte para ayudar al tema de salud. Ujú. ¿Mm? Bueno, y en un momento de la entrevista mencionaste mucho, un par de veces la palabra frustración y como que de alguna manera dijiste, lograste salir adelante. ¿Cómo hacías bueno, para seguir motivada y cuando estaba en los momentos que estaba frustrada? Mira, cuando estuve frustrada, a mí me pasó que estaba muy frustrada en mi mejor momento. Entonces era como que no se reflejaba mi frustración a su vez, o trataba por lo menos de no demostrarlo, porque uno está frustrado en muchas cosas a veces. Capaz en el tenis me iba re bien, pero después era como esta de tener que tomar una decisión, entonces me frustraba no poder hacer las dos cosas o no querer hacer las dos cosas. Yo lo trabajé en terapia y después obviamente escuchando lo que otras personas me aconsejaban y lo más importante, escuchándome a mí, escuchando a mi cuerpo. Eh,
yo creo que la lección vino como una alerta, no es que obviamente apareció de un día para el otro, sino que fue un desgaste, que mi cuerpo dijo, bueno, tenés que parar un poquito. Yo venía de entrenar muchas horas, muchos días, en condiciones que hacían mucho calor, hacía mucho frío, viajaba, dormía poco por un hecho de que yo iba al colegio a la mañana, entrenaba a la tarde, volvía, tenía que hacer cosas del colegio, entonces uno descansa muy poco cuando tiene una vida así y es muy chico. Entonces, bueno, lo más importante fue escuchar tanto lo que me podía decir otras personas, lo que me decía mi cuerpo de, bueno, tenés que relajar, porque siempre las lesiones llegan cuando uno está sobreexigido. Y bueno, después tomar la decisión la iba a tomar yo y bueno, acá estoy, hoy en día estoy en otro rumbo, pero que estoy muy contenta y siempre recuerdo como con mucho cariño esa época. Obviamente no todo siempre es como se ve, no, bueno, no es que yo era número uno del mundo y tenía la vida ideal, sino que realmente uno está ahí arriba, pero tiene sus problemas y bueno, hay que seguir. Y está buenísimo, me encantó ser número uno del mundo, es algo que estoy muy orgullosa, que también me da un poco de vergüenza cuando me lo preguntaron, no sé, me dicen algo, pero no lo voy a negar, o sea, no es algo, un pasado que yo no me quiero acordar nunca más, sino que es algo que yo recuerdo con mucho cariño, que también me formó como persona y formó un poco mi personalidad, tanto el deporte como haber llegado al top. Entonces es como que estoy muy agradecida con el tenis y con mi desempeño en esos años, y no me arrepiento de nada de lo que hice. Sí, sí, bueno, esto está bueno recalcar que por ahí estos temas difíciles o incluso algún duelo por dejar el deporte profesionalmente o estas frustraciones no te llevaron puesta y bueno, quizás fue por, como dijiste, ayuda en un espacio de psicoterapia, pero bueno, eso no te llevó puesto y pudiste seguir desarrollando tu vida con normalidad. Sí, por suerte, yo siempre trato de ir como por más. Uno no sabe, pero te pueden llegar oportunidades. A mí me apareció el esquí. A mí, la gente que esquiaba antes de que yo lo hiciese, me parecían que estaban locos, mal de la cabeza por tirarse en una montaña a mucha velocidad y en un esquí. O sea, a mí me parecían que estaban mal de la cabeza. Y claro, hasta que lo hice. Hasta que lo hice y yo sentí eso, esa sensación de estar esquiando y no se puede comparar. Es una emoción, un sentimiento que no puedes explicar, porque uno lo tiene que vivir para saber bien cómo es que lo que se siente y por qué la gente lo hace, y generalmente el que lo hace lo disfruta mucho. Sí. Son menos los casos que uno practica esquí y nunca más quiere o odia la montaña, sino que a todo lo contrario, uno una vez que arranca y tenés ganas de seguir, tenés ganas de volver la siguiente temporada o quedarte unos días más esquiando. Y por algo es. Entonces, se me cerró o me fui del mundo del tenis y después a los años apareció el mundo del esquí, que me encanta, que tampoco, yo no le estoy poniendo mucha expectativa a nada. Si se da en algún momento un alto rendimiento en esquí, vendrá. Y si no, bueno, yo voy a seguir disfrutando de esquiar, que es lo que no quiero. No quiero dejar de disfrutar el deporte que hago. Cuando jugaba al tenis estaba esa responsabilidad de, si bien es algo que me gusta hacer, es algo que tengo que hacer. Ya pasa a ser esa responsabilidad de entrenar, de alimentarse bien. Entonces, capaz, en cierto punto, cuando ya lo tomas más como un trabajo, dejas de disfrutarlo desde el lado de lo recreativo. Yo dejaba de, no sé, tenía un día libre y no quería ir a, no sé, a pelotear con mi papá porque peloteé todos los días anteriores entrenando. Entonces también se pierde un poco eso de disfrutarlo.
lo disfrutás desde el otro lado. Yo lo disfrutaba compitiendo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho competir, entonces, eh, pero bueno, llega un momento donde simplemente lo tomás como soy deportista de alto rendimiento, esto es lo que hago, a lo que me estoy dedicando, entonces perdés esa como más inocencia de decir, bueno, voy a ir a jugar y a divertirme, porque pasás a, bueno, voy a ir a jugar y voy a ir a ganar, o quiero ganar. Y todos quieren ganar ahí. No es que hay alguien que diga, bueno, no me importa. Eh, yo soy una persona muy competitiva en ese sentido. Entonces yo iba a ganar. Después podés ganar como no, ¿eh? No es que ganaba siempre. Al contrario, uno pierde mucho más de lo que gana. Es muy difícil ganar un torneo, por ejemplo. O sea, tenés que superar muchos partidos y tenés muchas posibilidades de perder en el medio. Entonces, se va construyendo, entonces es como que también vas trabajando el saber perder, que eso obviamente cuando empecé a jugar los primeros torneos fue como eh, perdía, pero en 20 minutos ya me iba de la cancha, para que, o sea, para que al principio uno se vaya 20, juega un partido de 20 minutos y la verdad es que obviamente el otro te pasa por arriba. Y ahí es donde más aprendes. En los primeros torneos, cuando vas y jugás un partido y a tu casa. Eh, y bueno, ahí es donde empezás a trabajar la frustración. Después se van dando los resultados. Si obvio uno le pone el esfuerzo, el entrenamiento, se alimenta bien y hace las cosas que tiene que hacer, llegan los resultados. Y uno empieza a ganar partidos o capaz vas recortando la diferencia que hay con el rival. Y en vez de irte a los 20 minutos, ya pasás a jugar un partido de 1 hora. Capaz no lo ganás, pero llegaste más lejos. Entonces es como que es de a poco. No es que el primer un torneo que uno juegue gana. A mí me llegó varios torneos ganar un torneo. Eh, pero sí, de a poco vas avanzando, obviamente te vas enfrentando a rivales distintos. En Sudamérica más o menos siempre nos enfrentábamos a las mismas personas, entonces eso también te sirve para entrenar. Entrenás la competencia, que no hay otra forma de entrenar la competencia que compitiendo. Eh, y sí, obviamente es frustrante cuando salís de la cancha y perdiste 6-0, 6-0, te querés morir, porque encima después vienen los demás y te gastan, porque es parte del folclore del técnico, del deporte en general, de uy, te sacaron rápido. Entonces decís, bueno, la próxima no me van a sacar 6-0, 6-0, voy a perder 6-0, 6-1, pero por lo menos ya saqué un game. Entonces es como que en ese sentido uno va ahí asegurándose, ganando confianza, conociendo a los rivales, sabes las mañas que tiene el rival, entonces por dónde podés entrarle, si le desconcentra, no sé, que grites cada punto, uno también va ganando viveza. Uno lo ve ahora, por ejemplo, con el Dibu, pero pasa en todos los deportes de, bueno, yo sé que a si yo grito cada punto que yo gano, lo voy a desconcentrar. Se va a ir del partido. O mismo me pasaba a mí. No sé, había rivales que tienen años de torneos y te enfriaban, o sea, pedían tiempo para ir al baño, pedían el tiempo para arreglar la cancha, entonces eh, lo hacían en momentos claves y te sacan de partido capaz. Entonces es trabajar mucho eso, la cabeza de ese lado. Y bueno, uno también después va ganando esa experiencia y lo va haciendo siempre desde un lado, o se trata de, yo por lo menos desde un lado del fair play, pero eh, uno va ganando esa experiencia y bueno, yo sé que a que capaz está empezando y puedo hacer algunas cosas que me hacían a mí desde el lado más psicológico, que capaz físicamente no le ganás a la otra persona, pero le ganás con la cabeza, que es lo más importante en tenis, es la cabeza, y en general en todos los deportes. Y era como, bueno, me voy a... capaz física, en tenis, en técnica no le gano. Él es mucho mejor que yo, o ella es mucho mejor que yo. Eh, pero tengo más experiencia compitiendo, entonces sí que cómo le puedo ganar. Siempre obviamente respetando al rival, nada, obviamente de violencia o de, no sé, robar puntos, sino desde un lado de eso, de que hacía Dibu, que les hablaba, por ejemplo, o los distraía. Entonces, por ese lado, también lo vas aprendiendo al competir.
a uno se lo hacen, a mí me lo hicieron 1000 veces y yo después, hasta que emprendí o agarré mis técnicas para hacerlo también. Te puede salir como no, o sea, después si el otro es superior, no le importa la parte psicológica o no lo estás afectando desde ese lado, y bueno, ahí se ve quién es el mejor, Claro. básicamente. Sí, sí, de todo lo que dijiste me quedo con un par de palabras como la resiliencia, que es fundamental en el deporte, o la experiencia para ganar algunos partidos o sacar ventaja en algunas situaciones, y también el aspecto del trabajo psicológico en el deporte, que es clave. Ujú. Y Sí, bueno, sin duda. ya pensando en las últimas preguntas, que en realidad son un poco más de reflexión, ¿qué le dirías a una persona, un adolescente, un joven adulto que, que tiene mielomeningocele? En general, ¿qué les diría? Sí. Eh, no sé, la verdad, no sé si soy la persona correcta para aconsejar a alguien. Eh, pero yo, bueno, yo siempre incentivo en general a los chicos con discapacidad que salgan de sus casas, que intenten de ser lo más independiente posible dentro de lo que uno puede hacer. Obviamente no es sobreexigirse, hay cosas que uno no puede hacer y bueno, se verá cómo se resuelve. Eh, pero yo siempre trato de eso, sobre todo que salgan, que busquen algo que les guste hacer, eh, que no es fácil encontrar algo que te guste. Será capaces por los estudios, capaces por el deporte, por lo artístico, Uh-huh. no sé, porque te gusta ver series y tenés un grupo de pertenencia que le gusta la misma serie que vos. Entonces es como desde ese lado de, creo que busquen algo que les gusta hacer, que disfruten hacer y bueno, salgan de ese ambiente, de capaz de estar encerrados, de depender mucho de los papás, que hay veces que pasa. Obviamente siempre eh, con el mayor de los respetos y eso uno siempre, yo lo veo como con mis papás, de que me dejaron bastante libre. Entonces hay veces que hay otros padres que tienen más miedo, que es normal obviamente tener, si tienes un hijo con discapacidad, de tener miedo de no sé si quiero que vaya solo a tal lado porque le puede pasar tal cosa, tal otra, Uh-huh. que son miedos que tienen todos los padres en general, pero bueno, al tener un hijo con discapacidad es como más, tenés que tener más cuidados. Yo ya lo conté al principio, no es lo mismo que yo veo a mis amigos que no tienen discapacidad tomar su colectivo y es mucho más sencillo que cuando me lo tomo yo. Pero bueno, es también de animarse. Entonces yo siempre como que voy a incentivar a que un chico con miel o con otra discapacidad sea totalmente independiente o lo máximo independiente que pueda. Eh, Porque bueno, hay veces que uno en la vida se va a encontrar con situaciones y no vas a tener capacidad, tu papá, o sea, tu terapista, tu acompañante, lo que tengas que te ayude, y bueno, lo vas a tener que saber resolver o vas a tener que buscar una forma para resolverlo vos. Entonces, como bueno, animarse, salir, explorar un poco el mundo, la ciudad donde uno vive, el pueblo donde vive. Eh, Eso es como lo más importante para mí. Tener una máxima independencia, Sí. no tener que depender de nadie para nada. Obvio que hay cosas que uno, no sé, yo tengo que subir una escalera y bueno, voy a tener que pedir ayuda, eso lo sé. Eh, pero bueno, uno se va arreglando en la vida. Sí, sí. Yo creo que uno no lo ve, pero, o sea, en tu caso creo que sí puede ser alguien que le recomiende algo a alguien con discapacidad por tu manera de enfrentar, porque por lo que decís, por tu manera que tuviste de enfrentar tu patología, que sos independiente, como le dijiste, y que ante algunos problemas que surgen de inclusión o de accesibilidad pudiste, nada, seguir y de alguna manera hacerlo, sí, o seguir tus sueños, lo que...
Sí, o sea, yo siento que puedo aconsejar un poco por ese lado. No tengo como la potestad, soy una persona, tengo mis errores, me he mandado mis cagadas, la he piteado muchísimo en la vida, entonces es como que no me siento con total autoridad de poder darle algún consejo a alguien, pero bueno, en lo que eh, podamos o pueda decir y que si le sirva al otro, mucho mejor. Eh, yo mencioné, por ejemplo, lo del transporte público porque es lo que más vivo yo. Sí, Capaz si sí. uno tiene posibilidades y no tener que tomarse un transporte público nunca, bueno, mejor. Haciéndote tenés que exponer a esas situaciones que a veces son horribles. Eh, y, y si bien en Argentina siempre todo parece como, uy, estamos peor que el resto, en materia de inclusión, si bien hay un montón de cosas por mejorar, el argentino tiene esa ventaja de que hay otros argentinos y el argentino siempre te va a ayudar. Yo he tenido la posibilidad de viajar mucho y me he encontrado situaciones en países del primer mundo y no te ayuda nadie o no está preparado como uno piensa. Yo fui a Francia a recorrer París y fue muy difícil. Me manejo mejor en Buenos Aires que en París. Y decir, bueno, es París, es una ciudad muy turística. Eh, es el primer mundo en Europa y no está preparado. Entonces, en Argentina no estamos tan mal. Si bien uno siempre piensa que es lo peor o que todo funciona mal, no es así. Porque tenemos el valor más importante, son las personas. A mí, capaz yo estoy esperando a que cambie el semáforo y viene alguien y me dice, ¿necesitas ayuda para cruzar? Si bien yo no la necesito, está bueno que lo pregunten, a mí no me molesta. Sí me molesta, por ejemplo, que me ayuden directamente sin preguntarme. Eh, pero tiene mucho de eso. Y en otros lados capaz tienen miedo y no te preguntan y capaz necesitas la ayuda de verdad y la gente te ignora, como prefieren no meterse. Y acá siempre hay buena predisposición. Obviamente después siempre hay personas que no están bien predispuestas, Uh-huh. que ahí es donde están los conflictos, que a mí me pasa generalmente con los colectiveros. No quiero generalizar a todos los colectiveros, Sí, pero me ha pasado mucho. Y ahí siempre era un pasajero saltaba y me ayudaba. Y salía muchas veces desde el lado del otro, de, che, te ayudo yo. O sea, él no lo puede hacer o no lo quiere hacer, yo te ayudo. O pasa alguien y te dice, te ayudo, necesitas ayuda con algo. Entonces, tenemos eso que es lo más importante. Después, uno lo tiene, tiene que haber un acompañamiento tanto del Estado como de los lugares de que estén adaptados. O que los colectivos están adaptados, ese es el problema, pero no quieren frenar, estacionarse bien, bajar las rampas. No es que no existen los colectivos adaptados, es que la persona que lo maneja está muy mal predispuesta o no está en condiciones. Eh, entonces, es mucho de eso. Pero bueno, por suerte, vivimos en Argentina y hay argentinos y seremos egocéntricos, tenemos un montón de cosas malas, pero siempre en materia de solidaridad y de ayudar al otro y de esa empatía existe y yo lo vivo bastante seguido, por suerte. Lo pude demostrar muchas veces en mi vida que la gente tiene empatía, que el argentino tiene empatía en comparación a otros. Tenemos nuestras cosas malas, como todos, ¿no? Pero claro, eh, claro. es una gran ventaja que los demás o muchos de los otros países no tienen. Me encantó esto que decís que, bueno, que vos tuviste la posibilidad de viajar, que rompes un poco este mito, este prejuicio de que no somos un país inclusivo o que tiene muchas cosas buenas en cuanto a la accesibilidad y esas cuestiones. Y bueno, por último, quería preguntarte qué le dirías quizás a alguien con discapacidad que quiera hacer un deporte, pero dice, no, bueno, no voy a poder o pienso que hay muchas barreras para hacerlo. Mm, Bueno, depende mucho del deporte que uno quiera hacer. Todos los deportes tienen sus federaciones. Tenis no tiene una federación como tal, tiene una asociación. Eh, la gran mayoría de los deportes adaptados son gratis de practicar. Depende mucho, obviamente, de dónde estés. No es lo mismo estar en Buenos Aires que estar en otra provincia. No son las mismas posibilidades y eso es verdad. Hoy en día está creciendo mucho el deporte adaptado, por suerte, y uno tiene que investigar, eh, conocer, buscar, con que conozcas a una persona del mundo de discapacidad, va a conocer a otra y a otra es una cadena de conocer gente y que te recomienden.
El CENAR, por ejemplo, está lleno de deportes adaptados. La gran mayoría es gratuito, uno ni siquiera tiene que pagar clases como si fuese otro, eh, cualquier deporte convencional, que tenés que ser socio de un club. Yo siempre lo puedo, puedo aconsejar más que nada desde el lado del tenis, pero conozco desde el lado de la natación, desde el lado del atletismo. Eh, entonces, desde ese lado es que hay que investigar, ver qué deporte te gustan los deportes en equipo, te gustan los deportes individuales, no sabes y quieres probar, ahí tenés un montón de opciones. No sé, depende también de la discapacidad que tengas, no hay todos los deportes para todas las discapacidades. Si bien, por ejemplo, una discapacidad motriz sueles tener muchas más opciones, eh, después, bueno, tendrás otros deportes, o hay deportes que están exclusivamente para alguna discapacidad, entonces también es investigar un poco eso. Eh, y nada, contactar gente, mover, con que le hables a una persona, o por lo menos de todos los que conozco del mundo deportivo, están muy bien predispuestos, y más si elegís el deporte que ellos hacen. Todos quieren que te vayas para su deporte. Y después, que no es necesario, obviamente, hacerlo en alto rendimiento, la gran mayoría lo hace de forma recreativa, practicar un deporte. Yo puedo comentar desde mi experiencia, yo lo hice en su momento, lo hice recreativo, empecé de forma recreativa y después se fue dando competir. Y lo fui eligiendo también, porque puedes no elegirlo. Capaz jugás muy bien al tenis, supongamos, pero no te gusta competir, no te querés exponer a eso y es totalmente válido que solo lo quieras hacer recreativamente. Que vayas, disfrutes una vez por semana, 2 veces por semana y sigas con tu vida. Como que no tenés la obligación de competir. Si después a uno se le da a competir, le gusta competir, mejor, ¿no? Sí. Pero no, uno no hace el deporte para competirlo, lo hace porque le gusta y porque lo disfruta. Entonces eso, que investiguen qué les gusta ver, si alguna, capaz nunca practicaron. La gran mayoría de las personas con discapacidad arrancan haciendo natación, por ejemplo, Uh-huh. pero después vas conociendo otros deportes que te gustan más. A mí, por ejemplo, siempre me gustaron los deportes individuales, pero hay otras personas que se desempeñan mejor en los deportes grupales. Eso lo va descubriendo uno. Entonces es como que no lo sabes, no lo vas a saber hasta que no lo hagas. Como la sensación de esquiar. Yo no lo sabía, yo prejuzgué un montón hasta que lo hice. Y ahí encontré algo que me gustó, que hasta a veces me gusta más que jugar al tenis. Sí. Entonces es probarlo, animarse, obviamente siempre teniendo cuidados necesarios y ojalá que sigan creciendo los deportes adaptados en toda Argentina. Y que no sea algo tan exclusivo de Buenos Aires. Hay muy buenos deportistas en otras provincias que se ven obligados un poco a venir a Buenos Aires, como sucede en distintos ámbitos. Pero bueno, está bueno incentivar a que en otros lados los chicos con discapacidad hagan deporte. Mismo arrancan las escuelas. Mi colegio era un colegio bastante deportivo y a mí no es que me decían, no, vos no hagas deporte porque tenés una discapacidad. A mí me incluían, yo jugaba al vóley, jugaba al handball, jugaba al hockey, entonces era como, lo tenés que hacer, es una materia, entonces me obligaban. Y desde ese lado también es importante, como que hay veces que te tienen que obligar. Te puede no gustar, había un montón de gente que no le gusta hacer deporte. Yo lo disfrutaba, pero jugué muchos deportes porque mi colegio me lo permitía, no es que me excluía o me decía, bueno, es un trabajo práctico. No es necesario que hagas esto. Todos iban a dar una vuelta a la cancha, yo tenía que correr la vuelta a la cancha. Y también jugué muchos deportes así. Hoy en día no existe, por ejemplo, el handball adaptado, todavía no hay modalidad, no sé, competición. Pero, qué sé yo lo disfrutaba, jugaba contra todos convencionales, que obviamente es distinto, porque no estás en igualdad, eso es lógico. Pero por lo menos vas conociendo otros deportes. Entonces es como de conocer qué te gusta, averiguar, investigar. Y si alguien ve esto y quiere practicar un deporte y no sabe cómo llegar a ese deporte,
me puede contactar y se ve. Yo en un momento quise, por ejemplo, practicar tiro. Después no lo hice. Pero también fui preguntando, che, ¿dónde hago? ¿Con quién puedo hablar? ¿Quién es? ¿Y qué hay? ¿Qué opciones hay con tiro, por ejemplo? Y bueno, eso uno lo va descubriendo y vas viendo qué te gusta y probando. Hay gente que hizo muchos deportes hasta que encuentra el que de verdad le gusta.